Todas estas instrucciones entonces son un encargo para Timoteo, quien tenía que llevar a cabo toda esta encomienda que Pablo le da en la iglesia de Éfeso. Una iglesia que ya habíamos hablado, es una iglesia en una ciudad prominente, en una urbe importante, y que obviamente no era exenta a muchos de los problemas de su tiempo. Habíamos hablado desde los primeros capítulos de cómo las influencias gnósticas, judaizantes, ya eran una realidad en Éfeso, y todos estos eran mensajes que competían con el evangelio. El pastor Jonathan habló de los sofistas y de cómo el énfasis en una búsqueda de la sabiduría, algo muy impregnado en las filosofías griegas, competían también con el evangelio. La iglesia de Cristo estaba pues enviada a llevar el mensaje del evangelio en medio de otros mensajes de otros dioses. Habían otras ofertas. Y era importante entonces que la casa de Dios se viera como tal, que se viera como la casa de Dios, del Dios verdadero, de aquel Dios que creó los cielos y la tierra. Estábamos nosotros hablando en los últimos versículos acerca de cómo el Señor nos envía a nosotros a no poner nuestra certeza en las riquezas, porque estas son ciertamente inciertas, y la altanería en esas riquezas nos iba a envanecer, sino que por el contrario, que nuestra confianza estuviese puesta en Dios. Este es un encargo final que se hace a los ricos de este mundo, y en el sermón pasado hablábamos de que esos ricos de este mundo, usted no tiene que irse y pensar en aquel amigo o conocido adinerado que usted tiene que pensar en usted mismo. Y cuando usted piensa en usted mismo, usted sabe que es usted quien tiene que poner la esperanza en Dios. Al poner usted la esperanza en Dios, entonces cualquier riqueza que usted tiene, mi hermano, se vuelve una riqueza en Dios, dada por Dios, un don de Dios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y en ese contexto nosotros veíamos que esos ricos de este mundo, es decir, usted y yo, que somos ricos en diversas cosas, podíamos hacer buenas obras, podíamos hacer el bien. Hablábamos de que era importante para hacer el bien, primero entender qué es el bien. Y el bien, mi hermano, no es lo que a usted se le ocurre que es lo bueno. Hemos hablado de cómo el mundo ahora tiene por buenas cosas totalmente distorsionadas. Podemos ver miles de ejemplos de cómo ahora el mundo, sumergido en el progresismo, ha caído en un montón de conceptos erróneos y que son llamados buenos. Hablábamos la vez pasada y yo ponía el ejemplo de cómo ahora algunas personas consideran una buena obra, una beneficencia, que estados, que países, que gobiernos financien cirugías para cambio de género, de sexo. Y eso es llamado bueno. Mi hermano, ese es el resultado de las falsas enseñanzas, las falsas filosofías y la confianza en la sabiduría de hombres pecadores, enemigos de Dios. Por ende, solo es en la casa de Dios donde nosotros podemos ser instruidos a hacer el bien y podemos entonces hacer verdaderas buenas obras de acuerdo a lo que Dios manda en su palabra. Ser generosos, prontos a compartir, acumulando para nosotros tesoro con un buen fundamento para el futuro. Ese buen fundamento nosotros sabemos que es Jesucristo. Y mi hermano, ese es el fundamento que está echando Pablo, que está mandando a Timoteo, su discípulo, a que tenga como fundamento y que nosotros como iglesia debemos de tener. Si nuestro fundamento no es Jesucristo, en vano estamos edificando, mi hermano.
Si el fundamento acá es que nosotros hemos estudiado en seminarios de renombre, en que acá somos, qué sé yo, personas elocuentes en cómo predicamos, en que nos paramos con saco, en que venimos formales, en cualquier otra cantidad de cosas estéticas que usted se pueda imaginar, ese es un fundamento de arena que se va a caer, sépalo, mi hermano. Pero cuando el fundamento es Jesucristo, la roca de nuestra salvación, cuando el fundamento es el verbo de Dios, usted debe saber que entonces las cosas sí van a funcionar. Porque Él es aquel en quien fueron creadas todas las cosas, mi hermano. Y Él es aquel en quien también usted fue creado para que anduviese en buenas obras que Dios dispuso de antemano que anduviese. Solo de esa manera, mi hermano, usted puede funcionar como un verdadero hijo de Dios. Solo de esa manera, Pablo termina diciendo en el versículo 19, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Esa es la forma en la cual nosotros podemos tomar, vivir lo que en verdad es vida. Cualquier vida alejada de esta realidad del evangelio, mi hermano, es una vida vivida en un completo vacío, en un completo despropósito. Pero esta vida de Dios, la vida eterna de la cual usted y yo ya somos partícipes por la gracia de Dios en Cristo, es la que de verdad es vida. Esto es todo lo que Timoteo había sido comisionado a defender, a establecer, a llevar a la iglesia de Éfeso, a afirmar. Y por eso, mi hermano, es tan interesante la forma en la que el texto de hoy inicia. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esta es una expresión en la cual Pablo está llamando a Timoteo a guardar lo que se le ha encomendado, y se lo dice como si estuviese hablando de un tesoro, como si estuviese hablando de algo de gran valor, como algo con un gran precio que debe ser cuidado. Esta es, por así decirlo, una operación militar de alta importancia, de extracción de alguien sumamente importante que está acorralado por enemigos y debe ser llevada a cabo con un gran cuidado. Ese es el tipo de urgencia que está transmitiendo Pablo. Y yo quiero que nos demos cuenta de algo bien importante en este cierre. La primera palabra de este versículo 20. Timoteo. Yo quiero que usted se dé cuenta del poder que tiene esa palabra, porque lo que está haciendo Pablo es trasladando la responsabilidad de este mandato, la responsabilidad de esta encomienda en un hombre de Dios, Timoteo. Lo está haciendo responsable. Le está llamando por nombre y lo está a él identificando con la orden de Dios para su iglesia. Y eso, mi hermano, lo tiene que llamar a cada uno de ustedes, a cada uno de los que estamos acá, nos tiene que llamar por nombre a entender la responsabilidad que tenemos en la casa de Dios. Comenzando por las autoridades de la iglesia, claro está. Timoteo entendemos ser un vicario apostolar. Luego aquellos hombres irreprensibles, aquellos obispos que él iba a levantar. Y luego, mi hermano, como un río que fluye desde los montes hasta el mar, hasta el más pequeño de la congregación. Cada uno de nosotros debe de entender que nosotros por nombre tenemos una responsabilidad. Somos nosotros responsables del nuevo pacto en Cristo Jesús. Es un pacto en la sangre de Cristo. Y fíjense que yo quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17.
Porque esto a usted le va a hacer entender el tema de la responsabilidad y de quién es en aquel que ejercemos nuestra responsabilidad. Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17. Dice la palabra del Señor: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto, en el Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Quiero que usted le ponga atención a esa palabra, cuidar. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces el Señor, versículo 21, perdón, un saltito más adelante. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. De la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si usted se fija acá en Génesis, existe algo sumamente interesante, porque el Señor toma al hombre, lo lleva al huerto del Edén, es decir, lo lleva a un lugar que ha sido apartado, separado, santificado para que el hombre habite. Pero no solamente eso, lo lleva ahí con el objeto de cultivarlo y de cuidarlo. El Señor da mandamientos a Adán sobre cómo debe de ser su vida en el Edén. Yo quiero que usted vaya trazando paralelismos con la iglesia. De todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas, ciertamente morirás. Es decir, había una manera de conducirse en el Edén, así como hay una manera de conducirnos en la casa de Dios. Pero nosotros sabemos qué fue lo que sucedió con estas cosas. En el versículo 21 encontramos nosotros cómo el Señor saca del costado de Adán, mientras él cae en un sueño profundo, a su esposa, a su mujer, a Eva. Formó una mujer y le atajó el hombre. Y él dijo: este es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne. Parte de lo que él tenía que guardar, mi hermano, que él debía de cuidar, que él debía de cultivar, mi hermano, era la vida de su mujer. Y yo quiero que usted vea este importante paralelismo, porque nosotros conocemos por la palabra de Dios que el postrer Adán tiene también una esposa, que también fue extraída de su costado, que es la iglesia. Y el postrer Adán es aquel que obedeció perfectamente los mandatos del Señor, mi hermano, que vivió en perfecta justicia, que obró perfectamente la ley de Dios, que fue y pagó colgado de un árbol el pecado de Adán, en el cual nosotros estábamos muertos, que resucitó y que de esa manera nos dio nueva vida. El postrer Adán es más excelente que aquel primer Adán, que lo que hizo fue acusar a su esposa cuando el Señor comunicó, ni siquiera, fíjese, directamente el juicio, sino cuando les buscó y les comenzó a preguntar. Pero el postrer Adán se para en medio y él pone su vida. Ese postrer Adán, mi hermano, es aquel hombre que Timoteo debía de imitar
y que usted y yo debemos de imitar en nuestra vida en la iglesia. Porque si bien es cierto, Adán, aquel en quien todos hemos muerto, falló en cuidar, el postrer Adán no falló. La ira de Dios fue derramada no sobre usted, no sobre mí, que somos la esposa del Cordero, fue derramada sobre Él. Él nos salvó, Él nos protegió y Él nos sigue protegiendo hasta el día de hoy. Timoteo debía de ser como Cristo, debía de ser un nuevo Adán, debía de ser un protector. Y usted y yo debemos de también ser protectores de aquello que se nos ha encomendado. Hemos aprendido de forma práctica cómo el hombre, la mujer tienen roles específicos en cada una de estas cosas. Y sabemos que el hombre es el sacerdote del hogar y que el hecho de que Timoteo sea un hombre y sea el responsable de estas cosas es algo importante, no es algo circunstancial. Pero el consejo, mi hermano y mi hermana, no escapa de las mujeres. Porque así como hay hombres fieles a los cuales Dios ha asignado una tarea específica con la cual deben de ser como Cristo, también hay mujeres a quien Dios habla por nombre que deben hacerse responsables de cumplir. ¿Cuál es la base de todo esto, mi hermano? Ciertamente no es Adán en quien todos morimos. Ciertamente la base es Cristo Jesús. Y yo quiero que usted me acompañe para ese motivo a Juan capítulo 18, versículo del 4 al 9. Juan capítulo 18, versículo del 4 al 9. Dice la palabra de Dios: Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, ponga atención usted a eso, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y le dijo: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy. Bueno, estas palabras tienen un significado teológico enorme, grandioso, pero el enfoque de hoy lo vamos a llevar al Hijo del Hombre. Lo vamos a llevar a Jesús verdaderamente hombre, a aquel que responde por su mujer. Yo soy. Jesús no se amedrenta, no entrega a sus discípulos, no huye. Él dice: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, y cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Estamos encontrando, mi hermano, a un postrer Adán que es completamente diferente a nuestro padre Adán y a nosotros, y en quien nosotros somos enviados a convertirnos. Uno que no huye de las responsabilidades. ¿A quién buscan? A Jesús el Nazareno, volvieron a decir. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy, por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Mi hermano, aquellos que lideran la casa del Señor deben de ser como Cristo. Deben de ser aquellos que están dispuestos a ser ellos tomados antes que la iglesia del Cordero. Deben de ser aquellos que están dispuestos a ser ellos apedreados, vituperados, muertos antes que la iglesia del Cordero. Y en consecuencia el río va hacia abajo, y así debe ser cada uno de nosotros. Cada creyente debería de estimar al otro como superior a sí mismo y ser capaz de tener la actitud, el lenguaje de Pablo a los filipenses, la actitud que hubo en Jesucristo. Dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no
perdí ninguno. En algún sentido, mi hermano, Timoteo está entonces recibiendo un llamado muy parecido, una encomienda muy parecida a la que en la historia de la redención el Hijo encarnado recibe del Padre. De alguna manera, acá hay una pequeña analogía en la cual Pablo, fungiendo el rol de padre, le dice a su hijo Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado. Y Timoteo entonces está en la situación de ser como Cristo, para poder él guardar todas estas cosas, para poder él pelear la buena batalla, para poder él ir en contra de las falsas enseñanzas, para poder él establecer líderes que reflejan a Cristo, para poder él instruir a la iglesia de cómo se deben de conducir las personas en la casa de Dios. Él debe de ser como Cristo, el Cordero de Dios. No hay otra forma. Timoteo no puede ser un líder a su estilo, a su manera. Él debe de imitar a Cristo. Y eso, mi hermano, es un peso bien grande. Es un peso enorme. Pero al mismo tiempo nos debe dar esperanza. Porque no somos nosotros, sino que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Timoteo era entonces responsable, llamado por nombre. Timoteo es un sacerdote de un nuevo templo, y en esta labor él solamente se puede desempeñar bien si está en aquel que es nuestro verdadero sumo sacerdote, que puede compadecerse de nosotros, que lo hizo en la cruz del Calvario y que lo hace hoy sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Hay algo interesante en esta palabra: Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Esa palabra guarda es el griego filaxón, y esta es una palabra que aparece también en otra forma en el mismo texto que acabamos de leer de Génesis capítulo 2, de cuando el Señor pone a Adán en el Edén para cuidar la tierra, y es la palabra hebrea samar. La traducción de la Septuaginta utiliza esta misma palabra griega, es decir, hay una conexión clara entre el cuidado que Adán falló en tener y el cuidado que Timoteo debía de tener de la iglesia. Adán era en el Edén, que era un lugar sagrado, una especie de sacerdote, y por ende Timoteo es también en esta nueva casa de Dios que es la iglesia, un sacerdote. De hecho, el lenguaje del Nuevo Testamento, Pedro nos dice que nosotros somos un real sacerdocio. Sí, mi hermano, usted y yo somos sacerdotes. Y el lenguaje de los sacerdotes en el templo, el ejercer esta palabra, samar, cuidar, guardar de la casa de Dios. Usted y yo somos entonces esa nación de sacerdotes que deben de cuidar de la casa de Dios. Timoteo debe de guardar lo que se le ha encomendado. ¿Y qué es lo que se le ha encomendado, mi hermano Timoteo? Es la sana doctrina. Vamos a irnos al capítulo 1, del versículo 3 al 8. Si usted se da cuenta, los temas de este último capítulo, a medida va cerrando, van haciendo como una tenaza de todo el libro y se van uniendo. El primer capítulo con el último capítulo están íntimamente relacionados. Mire lo que dice 1 Timoteo 1, del 3 al 8.
Tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. El plan de Dios, mi hermano, es por fe. Así te encargo ahora. Pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Nos damos cuenta entonces que esta sana doctrina debe de ser preservada. Porque si la sana doctrina no es guardada, mi hermano, lo que está a la vista es la condenación, es apartarse de la fe. Es confiar en obras de hombres, en filosofías de hombres. Es confiar en usted mismo, mi hermano. Y usted mismo sabe cuán poco confiable es. Mi hermano, creo que es un momento para hacer esa introspección y entender que si su salvación, si su fe, si su vida eterna dependieran de lo muy bueno que es usted para sostenerse, para cumplir los mandatos del Señor, usted está bien fregado. Perdón el término, pero esa es la realidad en salvadoreño. Usted está bien amolado, es otro término. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted no puede sostener absolutamente nada. Yo hoy creo que el Señor soberanamente, entre otros propósitos, permitió que obtener un ejemplo inmediato viniendo para acá. Veníamos ya un poquito apresurados porque hoy mi horario de trabajo se extendió hasta casi la hora extremo. Veníamos y yo llego a la refri por llenar la botella de agua que no estoy utilizando ahorita. Agarro un pichelito de fresco que tenemos y el pichel se me resbala de una manera inexplicable. Es un pichel de vidrio, se cae, se quiebra. Y yo en ese momento me sentí tan frustrado, tan enojado conmigo mismo, porque yo incluso a mi esposa le está diciendo, amor, de un par de años para acá me siento tan torpe, todo se me cae, todo se me suelta. Ya es la edad, hermano. Le podemos preguntar aquí a los hermanos mayores, no vamos a mencionar al hermano José Luis por prudencia, pero les podemos preguntar y decir, mira hermano, y eso va avanzando, uno va perdiendo la capacidad de que las cosas salgan como uno quiere. Y la realidad es que sí. ¿Por qué cree usted que los futbolistas se retiran a una edad y ya no pueden seguir? Algunos siguen atléticos, siguen en muy buena condición física, pero pierden ciertas capacidades. Mi hermano, si en esos detalles tan ridículos yo no fui capaz de preservar un pichel de fresco en la mano, cuánto menos mi salvación, cuánto menos mi vida, mi hermano, cuánto menos la vida eterna. Usted está incapacitado, pero en Cristo Jesús, en el verdadero sumo sacerdote, en aquel que tiene capacidades ilimitadas de las cuales usted y yo podemos echar mano, en Él estamos seguros. Él tiene el absoluto control de todas las cosas. Él es quien guarda nuestras vidas. Él es quien guarda nuestra fe. Y en Él nosotros podemos perseverar en la fe y podemos también cuidar la fe los unos de los otros. Nuestra esperanza en esta labor, al igual que Timoteo, no está basada en nosotros mismos. Pablo le dice, el plan de Dios que es por fe, no es por tu capacidad, no le está diciendo es por tu esfuerzo, es por fe. Así te encargo ahora. El propósito de nuestra instrucción, es el amor nacido de un corazón puro. ¿Y usted de dónde cree que nace un corazón puro? Es la obra de Dios.
Por ende, nuestro sacerdocio en la iglesia se desprende del sacerdocio de aquel sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo. Y ahí está nuestra seguridad. También en Jesucristo, Timoteo debe de buscar la madurez y la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Para poder guardar la sana doctrina, para poder guardar la iglesia debe de tener hombres y mujeres capaces de discernir entre el bien y el mal. De esa manera es que hombres fieles pueden guardar a la esposa del Cordero de las acechanzas del enemigo. Algo que Adán claramente no pudo hacer. Algo que Adán claramente falló en hacer al permitir que la serpiente estuviese hablando a su mujer y al no ser él aquel portador de la voz de Dios para con su mujer. Y que nosotros encontramos en esta epístola de cómo Pablo mismo nos explica que a causa de la irresponsabilidad, de la incapacidad de Adán, fue la mujer quien pecó. Algunos leen al revés ese texto. No es en contra de la mujer ese texto, realmente es en contra del hombre y la mujer, pero el énfasis Pablo lo está haciendo en el hombre. Hacete responsable, hermano, varón, porque por tu irresponsabilidad la mujer termina siendo engañada por el enemigo. Hasta en eso el enemigo nos distorsiona y nos trata de torpedear. En que nosotros los hombres nos volvamos irresponsables, que acusemos a las mujeres. Eso luego trae rencilla en las mujeres y eso divide la casa de Dios y nos hace incapaces de lidiar con la batalla que tenemos enfrente. Pero Timoteo es llamado a traer orden a la casa de Dios y nosotros somos llamados a ese orden en la casa de Dios. Cuando nosotros somos aquellos capaces de discernir entre el bien y el mal, podemos defender a la esposa del Cordero. Pero si no somos capaces de discernir entre el bien y el mal va a entrar como Juan por su casa y nos va a destruir la casa. Y al bien lo vamos a llamar mal. Génesis 3 del 9 al 12. Fíjese usted lo que es alguien que no puede discernir entre el bien y el mal. Fíjese usted lo que es alguien que ha sido engañado, que tergiversa la palabra de Dios. En este sentido muy parecido a lo que la serpiente hizo con la mujer. Dice, pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Según la perspectiva de Adán, lo que aquí está argumentando con el Señor es aquel que ha causado todo este pecado, porque para comenzar él le dio una mala mujer. Una mujer necia, desobediente, que le dio de comer del fruto del árbol que el Señor le había prohibido. Mi hermano, ese es un sacerdocio que jamás va a poder defender la iglesia del Cordero. Ese es un sacerdocio que jamás va a poder pararse en la brecha contra las acechanzas del enemigo. Ese es un sacerdocio que jamás va a poder defender la verdad de Dios, porque no entiende ni siquiera quién es Dios y su bondad. Una negación de la bondad de Dios es una negación de Dios mismo. Yo no puedo ser sacerdote de Dios si niego la bondad de Dios en todas sus obras, sobre todo en darme a aquella que es mi ayuda idónea, carne de mi carne, huesos de mis huesos.
Si yo niego que eso fue un acto de bondad del Señor, entonces yo no estoy calificado para llamar bueno o malo nada. Y ese es el tipo de sacerdocio del cual la iglesia debe de escapar, del cual nosotros debemos de escapar, y pedirle al Señor que nos ayude por medio de Cristo Jesús y de la obra del Espíritu Santo a discernir, mi hermano, entre el bien y el mal. Hebreos 5 del 11 al 14 nos muestra esto. Hebreos capítulo 5 del 11 al 14 dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya deberían de ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Yo quiero que usted se vaya dando cuenta aquí del énfasis que hay en la inmadurez y la necesidad de madurez. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados. ¿Para qué? Para discernir el bien y el mal. Hemos hablado ya en alguna predicación anterior en esta misma serie cómo la limitación en el pacto de la creación de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal no era algo que el Señor hubiese planeado como eterno. Porque unos versículos antes el Señor le está diciendo al hombre de que todo árbol es bueno y todo fruto de todo árbol el hombre va a poder comer. Por ende, usted tiene que reconciliar esos dos textos. Hay un momento en el cual no ha habido un pacto establecido y luego hay un pacto establecido. El objetivo siempre fue la madurez del conocimiento del bien y del mal. Por eso es que usted se va a dar cuenta que ahora en el Nuevo Testamento, en Cristo, usted es invitado a la madurez, y esa madurez se ve reflejada en que usted sabe por la práctica discernir entre el bien y el mal. Por ende, en el jardín del Edén, lo que el Señor esperaba era que estos que eran niños, y quiero que usted se dé cuenta cómo aquí Pablo, el autor de Hebreos, está siendo muy intencional. Se ríen los hermanos, ¿por qué se ríen? Está siendo muy intencional en decirnos de que han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Es decir, el niño necesita de cuidados. El niño necesita que le den el Gerber. De hecho, los árboles, y el anime dice con firmeza así, los árboles eran algo que es un tema bien interesante en el Edén, porque es una especie de Gerber. O sea, ahí están las frutas ya solo para que las agarre Adán y se las coma. Ahí no hay pan, ahí no hay donas, ahí no hay pupusas. No hay un palo de pupusas. Ya eso requiere trabajo. Eso requiere de que usted haga fuego, que es peligroso el fuego, que usted sepa ocupar un corvo para ir a cortar el maíz. Eso no es labor de un niño. Y Adán y Eva eran claramente niños, por eso estaban hasta desnudos. Eran como unos bebés, pues. Obviamente no eran bebés, pero eran en el sentido práctico de la palabra como unos niños. Y ellos debían obedecer al Señor. Debían obedecer, entender que Dios estaba siendo bueno con ellos. Entender que Dios no les estaba dando un mal consejo. Confiar en aquel que les había dado con tanto amor árboles con muchos frutos, y entender que Él no los estaba guiando por un mal camino. Pero qué triste
que Adán y Eva escucharon la persuasión del enemigo y escucharon una mentira sobre Dios. ¿Y saben qué terminó esto? Esto terminó en un conocimiento pervertido, arruinado, en pecado y con las consecuencias del pecado, del bien y del mal. Cristo básicamente lo que hace es Él ir, pagar por el pecado de haber tomado ese fruto del árbol, colgarse Él mismo en ese árbol para luego entregarnos a usted y a mí, aquel hombre maduro que es Cristo Jesús, y que usted y yo podamos entonces discernir entre el bien y el mal. Eso es básicamente lo que ha sucedido en la historia de la redención. Y por eso es tan importante el consejo acá del autor de Hebreos. Cuando él nos está diciendo que el alimento sólido es para adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal, lo que nos está diciendo es: hermanos, despierten. Ustedes ya no están en el bebecito Adán, ustedes están en el hombre maduro, ustedes están en Cristo Jesús, ustedes están en aquel que ha traído a ustedes la sabiduría de Dios para discernir entre el bien y el mal. Por ende, ustedes por la práctica tienen que tener los sentidos ejercitados. Mi hermano, comenzando de los pastores en la iglesia, debemos de ser aquellos que tenemos los sentidos ejercitados, y es una vergüenza que no los tengamos. Pero también, mi hermano, la congregación toda debe de hacerse de esta tarea, porque si usted está en Cristo, usted está llamado a buscar la madurez, no en su carne, no en sus fuerzas, sino por medio del poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo, ya no está en Adán. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Eso comenzó ya, mi hermano. Usted puede asirse ya de la vida eterna, y usted puede ser aquel hombre, aquella mujer que discierne entre el bien y el mal. Si no lo puede hacer, usted piense: puchica, me parezco mucho a Adán y no a Cristo. Mi hermano, a madurar. Aquí está su Biblia, aquí está su iglesia, aquí estoy yo, un gran pecador, ámeme. Ahí va a madurar. Se lo garantizo. Aquí está esta mujer madurando. Ámeme a mí, ame a su hermano, ahí va a madurar, se lo garantizo. Ame a otros pecadores, hágalo conforme a la palabra de Dios, sumérjase en la Escritura. Ahí usted va a madurar y usted va a tener sus sentidos ejercitados para discernir entre el bien y el mal. Si usted no sabe discernir entre el bien y el mal, ¿qué hace usted en la casa de Dios? ¿Cómo puede usted exhortar a alguien? ¿Cómo usted le puede dar un consejo? ¿Cómo puede usted discernir si alguien está actuando pecaminosamente si usted ni sabe que es pecado? ¿Cómo puede usted aplicar la palabra de Dios si usted no entiende? Pero usted ya no es un chichí. Cristo Jesús ya vino, murió, resucitó, hoy está sentado a la diestra de Dios. Usted y yo nos hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo. Si no me cree, váyase a Efesios 2, capítulo 2, versículo 6, y usted se va a dar cuenta que usted y yo participamos de la ascensión de Cristo. Por ende, usted no tiene excusas. Y debemos madurar. Solo de esa manera la casa de Dios puede ser guardada. Y fíjese lo que continúa diciendo el versículo 20. Y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. ¿De dónde proceden estas falsedades profanas, mi hermano? Fíjense que los falsos maestros, la falsedad siempre es una imitación de Satanás. Los falsos maestros imitan siempre a Satanás. Y ojo, porque esto no significa que andan con un tridente y con cachos. Más bien, esto significa que son persuasivos. Esto significa que son difíciles de discernir, de encontrar.
Satanás siempre es el primero en proponer una falsamente llamada ciencia, que lo que hace es distorsionar la verdad de Dios. Distorsiona la verdad de Dios, distorsiona la palabra de Dios, distorsiona quién es el hombre, y todo lo hace para que nosotros estemos en enemistad con Dios. Y fíjese, Satanás quería que Eva dudara de la bondad y la generosidad de Dios, y logró su cometido. Ese era su objetivo y él lo logró. Otra vez Génesis 3, versículos 1 al 5, para que usted se dé cuenta. Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán. ¿Qué está haciendo la serpiente ahí? Contradiciendo a Dios. Ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué está haciendo acá la serpiente antigua? Mintiendo sobre Dios, mintiendo sobre el hombre, mintiendo sobre la palabra de Dios, mintiendo sobre el pecado, distorsionando absolutamente todo, presentando lo malo como bueno y lo bueno como malo. Eso es lo que está haciendo la serpiente. Y los falsos maestros siguen esta forma de actuar, siguen este patrón. Números 14, del 1 al 4. Números 14, del 1 al 4. Para que usted se dé cuenta cómo este es un patrón que se repite y se repite y se repite. Esta falsamente llamada ciencia que seduce los corazones de los hombres nunca ha sido diferente. Mira lo que dice. Entonces toda la congregación, este es el pueblo de Israel, en aquel dilema de si entrar o no a la tierra prometida, toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? ¿No está viendo usted la serpiente ahí? Como si fuese la misma, el mismo personaje que se vino a meter aquí. Es que sí, que es exactamente lo que está pasando. Es el mismo discurso de Satanás. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestra mujer y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que no volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Sabe Dios que si comemos de este fruto vamos a conocer el bien y el mal. Dios, que es malo, quiere que caigamos a espada. Volvamos a Egipto. Yo oigo a gritos a la serpiente ahí. Es la misma serpiente antigua. Y cuando usted, mi hermano, presta atención a estas cosas, usted lo que se le va a ocurrir es lo que dice el versículo 4. Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Es decir, usted se va a inventar una falsamente llamada ciencia, un conocimiento en el cual usted es mejor que Dios. Nombremos jefe, porque nosotros somos lo suficientemente sabios como para saber quién debería de ser nuestro jefe, que nos lleve de regreso a Egipto. Mi hermano,
Este va a ser siempre el proceder de Satanás. Los falsos maestros siguen siempre ese patrón. Y ustedes se van a dar cuenta, si ustedes ya no vamos a volver al capítulo 1, pero en el capítulo 1 usted se daba cuenta de que ahí habían todas estas formas de volver a genealogías interminables, de algún conocimiento superior del gnosticismo, de algunas formas judaizantes de entender la fe, en los cuales los hombres mismos se han nombrado jefes para volver a Egipto. Volver a los rudimentos del pasado. No descansar en la salvación que el Señor ha traído a su pueblo. No descansar en su gracia. No en entender que la fe nos ha sido dada por gracia y que por eso somos salvos. No, ahora el mensaje depende de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos, de nuestra sabiduría, de lo que nosotros podemos idear. Lo que Dios ha dicho seguramente es malo. Entonces nosotros tomemos el control de todo y hagamos lo que es bueno. Mi hermano, es imposible que de la serpiente antigua surja un buen discernimiento del bien y el mal. Si usted está calificando lo que Dios le ha mandado como malo, usted está en un grave problema. La iglesia de Dios, si está calificando lo que Dios le ha mandado como malo, si está calificando a Dios como malo, si está calificando las obras de Dios como malas, en los procesos en los que Dios nos tiene, los calificamos como malos, estamos en un grave problema. Somos como los judíos al borde de la tierra prometida y lo que nos va a pasar es que vamos a morir en el desierto. Así como Adán y Eva perecieron, vamos a perecer también nosotros. Por ende, mis amados hermanos, es importante, vital que entendamos esto. Nosotros como Timoteo debemos evitar las palabrerías vacías. Son palabras vacías. Las palabras de la serpiente a Eva eran completamente vacías. Y aparte de eso eran profanas. Muchas veces nosotros pensamos, no, pero es que yo nunca digo ninguna blasfemia en contra del Señor. Pero ¿cómo está tu obediencia a la palabra? ¿Cómo está tu confianza en el Señor en medio de la crisis? ¿Cómo está tu confianza en el Señor en medio de las dificultades? Porque si tu reacción es constantemente de duda y de tomar el control, de no irte ni un segundo a tus rodillas y orar al Señor, hermanos, es difícil, pero yo les digo, a veces hasta es broma, pareciera broma. Hay que orar, me dijo el pastor. Hermanos, hay que orar. Y eso debería de decirse en serio. Debería de ser el primer recurso. Pero hoy en día yo lo acepto. Hasta a mí a veces me suena desalentador que otro hermano me diga, hermano, vamos a orar, oremos. Lo que me dijo el hermano, oremos. Y yo ya sé que tengo que orar. Un amigo me lo dijo hace un tiempo, que le habían dicho eso, a orar. Yo ya sé que tengo que orar. Pero hermano, es cierto que a nosotros el buen consejo de Dios nos parezca algo malo, nos parezca algo insuficiente. Debería de levantarnos todas las alarmas. Deberíamos de ser creyentes que entienden estas cosas, que miran todo lo que está sucediendo y entender que el Dios a quien adoramos lo está haciendo para bien y no para mal. Nos lo afirma en Romanos 8:28. Todas las cosas ayudan a bien en la vida de aquellos que son llamados conforme a sus propósitos. El enemigo lo va a querer convencer a usted de lo contrario. Por ende, el creyente debe de estar muy, pero muy ejercitado para discernir entre el bien y el mal, porque si no, va a ser como Eva y como Adán, y va a ser como el pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Vamos a hablar cosas profanas contra Dios. Sí, usted nunca ha insultado a Dios, nunca ha dicho un insulto contra el Dios de la Biblia, pero cuando usted en su pensamiento, en su mente, lo califica como malo y su consejo como malo, usted está tratando a Dios de un mentiroso.
Usted está tratando el Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, como si fuese Júpiter, como si fuese aquel Dios mentiroso, mujeriego, falso. Y eso es algo grave. Estas son cosas profanas. Y Pablo le dice a Timoteo que él se debe de apartar y a las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Hoy en día estamos inundados de toda esa falsa ciencia, que si nos detenemos a platicar de cada una no vamos a terminar. Por eso el enfoque debe de ser la verdadera ciencia. La verdadera ciencia, que es el verdadero conocimiento. Y mi hermano, esa ciencia solamente está en Jesucristo. Cualquier otra ciencia es necedad. Adán y Eva buscaron su propia ciencia, el conocimiento que le entregó la serpiente, el razonamiento de la serpiente. Pero Cristo Jesús dijo: yo soy, cuando iba a ser entregado. Cristo Jesús fue a la cruz. Cristo Jesús fue la simiente de la mujer que le aplastó la cabeza a la serpiente. Él es nuestra ciencia, Él es nuestra sabiduría. Cuando nosotros profesamos, mi hermano, esa que no es falsa ciencia, sino que la verdadera ciencia nos llevará a la verdadera fe. Cualquier otra desviación nos sacará de la fe. Porque mira lo que dice el 21, la cual profesando algunos se han desviado de la fe. No es algo sencillo, mi hermano. Proverbios 1 del 20 al 27. Me encanta este texto y recurro constantemente a él. Dice: la sabiduría clama en la calle, en las plazas alza su voz, clama en las esquinas de las calles concurridas, a la entrada de las puertas de la ciudad pronuncia sus discursos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amarán la simpleza? Fíjense, amarán. ¿Por qué son simples los simples? Porque aman ¿qué? La simpleza. Si Eva hubiese amado al Señor y no la mentira que el diablo le dijo, Eva hubiese cumplido lo que de su boca salió, que era el mandato del Señor. Pero ella de labios le honraba y su corazón estaba lejos del Señor. ¿Hasta cuándo los simples amarán la simpleza y los burladores se deleitarán en hacer burla y los necios aborrecerán el conocimiento? Vuélvanse a mi reprensión y derramaré mi espíritu sobre ustedes, les haré conocer mis palabras. Mi hermano, usted y yo somos aquellos que nos hemos vuelto a la reprensión del evangelio de Cristo Jesús. ¿Y qué ha sucedido por consiguiente? Lo que dice ahí: derramó el Señor su espíritu sobre nosotros. Y al derramar el Señor su espíritu sobre nosotros, Él nos ha hecho conocer sus palabras. Entonces yo no le estoy hablando a gente necia, le estoy hablando, espero yo, a creyentes llenos del Espíritu, que ahora han recibido las palabras de Dios y nos han sido dadas a conocer, porque nos hemos vuelto a la reprensión de Jesucristo, no de la falsamente llamada ciencia. ¿Qué dice el Señor más adelante? Porque he llamado y han rehusado oír, he extendido mi mano y nadie ha hecho caso, han desatendido todo consejo mío y no han deseado mi reprensión. Dese cuenta usted, otra vez el corazón está en el centro de esto, el deseo. También yo me reiré de la calamidad de ustedes, me burlaré cuando sobrevenga lo que temen. ¿Sabe? La desobediencia es normalmente puesta también en la esperanza de que yo voy a ser salvo de lo que temo. Pero al final, la falsamente llamada ciencia, nos dice el Señor en Proverbios, que hará más bien que venga lo que tememos. Que aquello que tememos más bien se venga sobre nosotros y no tenga solución. Cuando venga como tormenta lo que temen y su calamidad sobrevenga como un torbellino. Cuando vengan sobre ustedes tribulación y angustia. Mi hermano, usted solamente está a salvo en Cristo Jesús.
Esa es la reprensión que nosotros debemos escuchar. Esa es la reprensión que debemos desear, que no debemos rehusar oír, mi hermano. En Cristo Jesús usted y yo estamos completos. En su palabra nosotros tenemos el conocimiento de aquel en quien fueron creadas todas las cosas. Y para eso nos vamos a ir a Colosenses 2 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en Colosenses 2 del 1 al 7, porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas. Fíjese bien, sean alentados sus corazones. Esto debe de venir de corazones que han sido renovados, que han sido regenerados. Y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios. ¿Sabe cuál es ese misterio de Dios? Que ya no fue revelado. Es decir, de Cristo, mi hermano, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. La serpiente, el pueblo de Israel, toda murmuración que usted encuentra en la Biblia y que usted encuentra en su vida, viene de estos razonamientos persuasivos, del engaño, del error que vienen de Satanás. Pero usted, mi hermano, cuando viene al verdadero conocimiento del misterio de Dios, de Cristo, usted entiende que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cuando usted entiende que hay tesoros escondidos y usted los ama, usted va a ir en busca de ellos. Usted los va a perseguir. Y eso es exactamente lo que debe de hacer el Hijo de Dios, usted y yo. Es lo que debe de hacer Timoteo para que la iglesia en Éfeso pueda crecer sana, y es lo que debe de hacer cada miembro de la iglesia. Entender que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Mi hermano, si usted no cree eso, usted está afirmando profanidades contra Dios. Si usted no ve en Cristo lo suficiente y lo único que puede satisfacer su vida, y en quien usted puede cimentar su vida para que su vida sea verdaderamente una vida que agrade a Dios, usted lo que está haciendo es levantando voces, palabras profanas contra Dios y yéndose detrás de la falsamente llamada ciencia. Su vida pronto va a reflejar cuando venga lo que teme sobre usted. Usted podrá simular buenas obras, usted podrá simular mientras le alcance en el poco conocimiento en la carne que tenga, que usted es una buena persona, que usted es obediente al Señor. Usted va a poder tener muchas de esas cositas en el cascarón, pero de pronto vendrá sobre usted lo que teme. No exponga, mi hermano, a su familia a eso, no exponga a su vida a eso, no exponga a sus hijos a eso, no exponga a la casa de Dios a eso. Simiéntense en la verdad de Cristo Jesús. Este tipo de desviación lleva a condenación. Fíjese lo que dice el versículo 21, la cual profesándole algunos se han desviado de la fe. ¿Por qué somos justificados usted y yo? Por la fe, mi hermano. Si usted se desvía de la fe, ¿qué pasa con su justificación? Esto es grave. Esto es gravísimo. Para finalizar, hay una pequeña despedida en esta epístola, sumamente interesante y muy característica de esta epístola. Pareciera algo hasta triste, pero yo quiero darles a ustedes mucho aliento en esta despedida. Pablo le dice a Timoteo: la gracia sea con ustedes.
Luego de haber dado toda esta encomienda de la que hoy hemos hablado, Pablo le dice a Timoteo, y lo dice ya no solo a Timoteo, quiero que usted observe eso, porque ese cambio de lenguaje es intencional. La gracia sea con ustedes. Pablo se cambia al plural y lo hace de una manera intencional, porque toda la instrucción que este receptor, que este vicario apostolar que es Timoteo ha recibido, ahora se va a transformar en una acción de todo el cuerpo de la iglesia. Timoteo es el receptor, Timoteo es responsable, ya lo dijimos, pero la iglesia de Cristo en un solo cuerpo, en una unidad, es la que debe de hallar su esperanza en la gracia del Señor. La aplicación de la enseñanza de Timoteo no va a ser para Timoteo, va a ser corporativa. Por eso si nos vamos al capítulo 1, versículo del 1 al 3, usted se va a dar cuenta que comienza diciendo: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor, tal como te rogué al salir para Macedonia que te quedaras en Éfeso, para que instruyeras a algunos que nos enseñaron las falsas doctrinas. Aquí estamos viendo nosotros el paso de lo que Pablo le dice a Timoteo a la instrucción de algunos, a la instrucción de la iglesia. Y el versículo 18 dice: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando ¿qué? La fe, mi hermano, que es de la que acabamos de hablar, que tenemos que tener cuidado de no perder por un falso conocimiento. Y luego dice: y una buena conciencia que algunos han rechazado. Es decir, mi hermano, es un tema corporativo. La labor de Timoteo no es solo él preservar su fe, sino la preservación de todos los santos. Y así mismo debemos verlo nosotros. Pero fíjese usted la despedida de Pablo en lo que descansa. La despedida de Pablo descansa en que la gracia de Dios será con la iglesia de Éfeso. Pablo ha dado instrucciones a su discípulo, lo ha enviado, lo ha comisionado, lo ha mandado ser valiente. Le ha dado un cuerpo importantísimo de doctrina y de teología, pero al final Pablo descansa en que la gracia del Señor será sobre Timoteo y sobre su iglesia. Y mi hermano, este es el llamado final de esta epístola. Nosotros, aquellos que hoy recibimos ese mandato que recibe Timoteo, nosotros los pastores, nosotros los líderes, nosotros los miembros de la iglesia, nosotros los que nos congregamos, recibimos este mandato. Tenemos mucho por hacer, tenemos que ejercitar nosotros nuestra vida para poder ser maduros y entender el bien y el mal. Nosotros tenemos mucho por hacer, pero ¿sabe qué es lo que nos alienta? Que la gracia del Señor es con nosotros. Y Pablo al final respira y dice: la gracia del Señor sea con ustedes. La gracia por medio de la cual ustedes son salvos. Descansen en eso. Descansen en el hecho de que ustedes están en la gracia de Dios. Vamos a cerrar con estos dos textos. Génesis 6 del 5 al 8. Dice: el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Un panorama bien parecido, hermano. Y el Señor le pesó haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré de la superficie de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Mira el versículo 8, qué alentador. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y usted es descendiente de Noé, no hay para otro lado. Si no, no estuviera vivo.
Usted es aquel que ha hallado gracia. Y usted debe de alegrarse en eso. El Señor no nos ha consumido. El Señor ha preservado y preservará por siempre a su iglesia. Lo hizo con Noé, lo hará con nosotros, mi hermano. Efesios 2, del 8 al 10, y no se preocupe, hermano, solo lo leeremos y terminamos. Efesios 2, del 8 al 10. Yo sé que lo conocemos. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Es decir, todo este buen proceder, mi hermano, todo este buen obrar que ahora sabemos en haber estudiado Primera de Timoteo que debemos hacer, son obras de Dios realmente. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, mi hermano, nuestro buen proceder como iglesia descansa en la gracia de Dios. Y así como fuimos preservados en Noé, somos preservados en Cristo, quien es más grande que Noé. Vamos a orar.